realizamos la actividad de propuesta sobre la retroalimentación de los contenidos determinantes, sus propiedades y sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas aplicando la regla de Cramer. Nuestra primera actividad dice: escribo tres matrices aplicando las reglas de modo que sus determinantes sean cero. En este caso vamos a aplicar las propiedades de las matrices para que las matrices o dos matrices sus determinantes sean cero. Tenemos la segunda propiedad que nos dice que si una matriz tiene una fila o una columna igual de elementos iguales a cero, su determinante es igual a cero. Y acá tenemos un ejemplo: determinante de B tenemos como elementos 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 5. Como en este determinante tenemos una fila como elemento 0, por lo tanto el valor de su determinante va a ser igual a 0. Luego el otro caso sería aplicando la quinta propiedad, que nos dice que si una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, su determinante es igual a 0. En este determinante A tenemos como elemento 2, 3, 1, 4, 5, 3, 2, 3, 1. Tenemos dos filas que son iguales, en este caso que es la primera fila y la tercera fila. Entonces, por tener dos filas iguales, el valor de su determinante va a ser igual a 0. Y luego la sexta propiedad, que nos dice que si una matriz tiene dos filas o columnas proporcionales, su determinante es 0. Proporcional vendría a ser división, o están dispuestos como una división entre dos filas o dos columnas. En este caso, las dos primeras filas están en proporciones, que es la fila 2, 3, 1, y la segunda fila, que es 4, 6 y 2. Por lo tanto, por tener dos filas proporcionales, el valor de su determinante va a ser igual a 0. ¿Por qué proporcional? Porque 2 dividido 4 me va a dar 1 sobre 2 y 3 dividido 6 es 1 sobre 2. Esa es la ley de proporcionalidad. En este caso, entonces, como son proporcionales a las dos filas, el valor de su determinante es igual a 0. El segundo ejercicio dice: dada la matriz M, 2, 3, 1, 7, 1, 2, 6, 8, 9, escribo una matriz N del mismo orden que cumpla con las siguientes condiciones. El primer punto nos pide eh, escribir otra matriz N partiendo de esta matriz M para que el determinante de estas dos matrices sean iguales. Por lo tanto, el determinante de N tiene que ser igual al determinante de M. Y acá tenemos la matriz M. La propiedad que vamos a aplicar viene a ser la primera propiedad, que dice que el determinante de una matriz es igual a la de su traspuesta. Por lo tanto, teniendo acá una matriz M, vamos a determinar su traspuesta, y esa traspuesta vamos a representarlo por la matriz N. Por lo tanto, nosotros tenemos que igualar el valor de esos determinantes. Entonces, si yo tengo una matriz M con los elementos 2, 3, 1, 7, 1, 2, 6, 8, 9. Al aplicar esta propiedad, entonces vendría a ser la traspuesta, aplicando la traspuesta de M, que vendría a ser ordenando lo que tengo en mi matriz M, la fila, voy a ordenar en columnas para determinar la traspuesta de esa matriz. Por lo tanto, va a ser 2, 3, 1 que está en fila, ordeno en columna, 7, 1, 2 que está en fila, ordeno en columna, 6, 8, 9 que está en fila, ordeno en columna. Y ahí tengo la traspuesta de M. Por lo tanto, mi matriz N va a tener los siguientes elementos: 2, 7, 6,
3, 2, 8, 1, 1, 9. Y ahí voy a tener que el valor de determinante de estas dos matrices, que en este caso el determinante de la matriz n va a ser igual al determinante de la matriz m, aplicando la primera propiedad. Luego el ejercicio 2 me dice que el determinante de n tiene que ser igual a negativo determinante de m. En este caso aplicamos la tercera propiedad. Dice, si permutamos dos filas o dos columnas de una misma matriz o de una matriz, el determinante de la matriz obtenida es el opuesto al determinante de la matriz original. Por lo tanto tenemos nuestra matriz M original. Entonces en nuestra matriz N vamos a permutar dos filas. Permutar significa cambiar de lugar. Entonces acá lo que tenemos, la tercera fila, que es 6, 8, 9, vamos a colocarlo, vamos a ubicarlo en la primera fila. Entonces tenemos 6, 8, 9. La segunda fila permanece en su lugar. Entonces la primera fila va a pasar a la tercera fila, que es 2, 3, 1. Y ahí tenemos nuestra matriz n, que al permutar dos filas en nuestra matriz M, vamos a obtener que el determinante de la matriz n va a ser igual al determinante de la matriz M, aplicando esta propiedad. Luego el tercer ejercicio dice, determinante de n tiene que ser igual a 3 por determinante de m. Aplicamos la cuarta propiedad, que nos dice, si multiplicamos una fila o una columna por un número, el determinante de la nueva matriz es igual al producto de ese número por el determinante de la matriz original. Entonces nosotros tenemos acá el determinante de nuestra matriz M y vamos a obtener, tenemos la matriz M con los elementos y vamos a obtener otra matriz que va a ser n. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para que nos dé esta igualdad? Vamos a multiplicar por esta cantidad 3 una fila de esta matriz M y ahí nos va a dar las condiciones. Entonces vendría a ser 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y 3 por 1 es 3. Y los otros elementos permanecen en la misma cantidad y en el mismo lugar. 6, 8, 9. Y ahí tenemos nuestra matriz n, que el determinante de la matriz n va a ser igual a 3 por determinante de la matriz m. Es decir, de que el determinante de n va a ser 3 o el triple del determinante de m, aplicando la cuarta propiedad. Luego tenemos el siguiente ejercicio. El ejercicio C dice, teniendo en cuenta las propiedades de los determinantes, hallo lo indicado sin realizar operaciones. El primer ejercicio dice, determinante de A con los elementos 2, 2, 3, 5 va a ser igual a 4, aplicando el determinante de, en este caso, transpuesta de A. Entonces, primero vamos a hallar la transpuesta de A. Lo que tenemos en fila ubicamos en columna. 3, 5 que está en fila pasa en columna. Y ahí va a ser igual a 4, aplicando la primera propiedad. Luego, el ejercicio 2 tenemos una matriz con los elementos menos 2, 3, 6, 3, 5, 7, 3, 2, 1 igual a 18. En este caso, si nos fijamos, se llegó a permutar dos filas. Acá tenemos la tercera fila, que es elemento 3, 2, 1. En esta matriz aparece en la primera fila. Y la primera fila, que elemento tiene 2, menos 2, 3, 6, que estaba en la primera fila, aparece en la tercera fila. Por lo tanto, se permutó
en este caso 2 filas. Y al permutar 2 filas, de la misma manera, su determinante va a ser igual a 18 por esa propiedad. Luego el ejercicio D dice resuelve los siguientes sistemas utilizando la regla de Cramer. Y la regla de Cramer solamente utiliza los coeficientes de nuestros o de nuestras variables o el valor que vamos a determinar, que en este caso el valor de x y. Por lo tanto, para determinar el determinante de nuestro sistema utilizamos el coeficiente de cada uno. Entonces coeficiente de x es 1, coeficiente de 3y es menos 3. Segunda ecuación, su coeficiente de x es 1 y coeficiente de y es 5. Entonces, aplicamos el concepto de para determinar el determinante de una matriz de segundo orden es producto diagonal principal menos producto diagonal secundario. Por lo tanto, producto diagonal principal es 1 por 5, 5 menos producto diagonal secundaria, que es 1 por menos 3, va a ser menos 3. Y menos por menos es más, 5 más 3 es 8. Tenemos el valor del determinante. Ahora buscamos el valor determinante de x. Acá tenemos en esta matriz los coeficientes de x y de y. Cuando vamos a determinar el determinante de x, no se utiliza el coeficiente de x, sino se utiliza la igualdad. Y nuestra igualdad en este caso es 2, 10. Y luego se utiliza los coeficientes de y, que es menos 3 y 5. Aplicamos el concepto para hallar determinante de x, producto diagonal principal, 2 por 5, 10, menos producto diagonal secundario, 10 por menos 3, menos 30. Acá tenemos menos por menos es más, 10 más 30, 40. Tenemos el valor del determinante de x. Ahora hallamos el determinante de y. En este caso, coeficiente de y no utilizamos, vamos a cambiarlo por la igualdad y utilizamos el coeficiente de x, que es 1, 1, y el coeficiente de y no utilizamos, cambiamos por la igualdad, y en este caso es 2, 10. Producto diagonal principal, 10 por 10, 1 por 10 es 10, menos producto diagonal secundario, 1 por 2 es 2. 10 menos 8, 10 menos 2 es igual a 8. Ahora aplicamos la fórmula para poder determinar el valor de x y de y. Por lo tanto, para determinar el valor de x va a ser igual a determinante de x sobre el determinante. Entonces determinante de x es 40 dividido el valor de determinante, que es 8. Y 40 dividido 8 es 5, que viene a ser el valor de x. Para hallar el valor de y va a ser igual determinante de y sobre determinante. Determinante de y es 8 dividido el valor determinante 8. 8 dividido 8 es 1, que es el valor de y. Por lo tanto, el valor de x es igual a 5 y el valor de y es igual a 1 de este sistema de ecuaciones. Luego tenemos otro sistema de ecuaciones, que es x más y igual a 1, 2x más y igual a 0. Hallamos determinantes primeramente utilizando los coeficientes de las variables. Entonces coeficiente de x es 1, 2, coeficiente de y es 1, 1. Producto diagonal principal, 1 por 1 es 1, menos producto diagonal secundaria, 2 por 1 es 2. 1 menos 2 es menos 1. Hallamos el determinante de x. Acá tenemos coeficiente de x, coeficiente de y. En vez de coeficiente de x cambiamos por la igualdad, que es 1, 0. Utilizamos coeficiente de y, que es 1, 1. Producto diagonal principal, 1 menos producto diagonal secundario, 0. Y 1 menos 0 es 1.
determinante de y va a ser igual, usamos coeficiente de x 1, 2 y en vez de coeficiente de y usamos la igualdad que es 1, 0. Producto diagonal principal 0 menos producto diagonal secundario, 2 por 1 es 2. 0 menos 2 menos 2. Por lo tanto, determinante de x, en este caso vendría a ser el valor de x, va a ser igual determinante de x sobre determinante. Determinante de x es 1 sobre el valor de determinante es menos 1. Y 1 dividido menos 1 es menos 1. Aquí tenemos el valor de x. Y el valor de y va a ser igual determinante de y sobre determinante. Determinante de y es menos 2 sobre menos 1. Menos por menos es más. 2 dividido 1 es 2. Aquí tenemos el valor de y. Por lo tanto, en este sistema de ecuaciones, el valor de x es menos 1 y el valor de y es igual a 2.